Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Biomecánica del raquis. Aidet Michel Guzmán Reyes. Proyecto. La columna vertebral es el pilar central del tronco, que se conforma en tres partes, que es uno anterior y dos posteriores. Esto se da por la superposición de cuerpos vertebrales junto con los discos intervertebrales. El pilar anterior se va a unir a dos posteriores a través de los pedículos, los cuales tienen una mayor resistencia. En la parte posterior vamos a tener láminas, las cuales se unen y determinan el agujero vertebral que forma un triángulo equilátero. El conducto raquídeo va a ser el conjunto de agujeros vertebrales. Los cuerpos vertebrales van a tener una resistencia mayor, ya que se debe de la compresión que estos van a tener por el eje vertical, gracias a las trabéculas de las verticales que van a unir los platillos vertebrales, y los horizontales salen de ellos a través del pedículo y a dirigirse a la apófisis articular y el arco posterior. El cuerpo vertebral se va a fracturar antes que el disco. Vamos a contar con tres fases. La primera fase va a ser la elástica y va a depender de la rigidez del hueso. La deformación temporal se va a mantener solo durante el tiempo de aplicación de la fuerza, tras la cual el hueso va a recuperar su forma original, pero si esta fuerza aumentara, se entra en una fase plástica. El hueso, aunque se recupera parcialmente, queda deformado, pero cuando se aplica una fuerza superior a la resistente del tejido se produce una fractura. Las fuerzas se van a producir y actuar sobre el tejido óseo. Son de tres tipos de tensión: la compresión y la torsión. Además, pueden ser aplicadas de forma perpendicular a la superficie ósea o de forma oblicua. La resistencia va a disminuir con los años, y esta va a ser la masa ósea, la cual va a disminuir un 25% y su resistencia y un 50%. La mayoría de estas alteraciones son de naturaleza postural, siendo que son estructurados funcionales o actitudes. Estas pueden ser corregidas espontáneamente por el individuo. Los ligamentos son los elementos estabilizadores pasivos de la columna vertebral. Estos van a estar situados entre los cuerpos vertebrales que se encuentran los ligamentos, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. El disco intervertebral es un elemento fibrocartilaginoso que se va a unir a los cuerpos vertebrales. Se van a componer de dos estructuras distintas, el núcleo pulposo y el anillo fibrocartilaginoso. El núcleo pulposo se va a localizar en el parte central del disco. Es un material gelatinoso y que va a tener como función amortiguar las presiones intervertebrales a través de su capacidad elástica de la absorción de las cargas compresivas. El disco intervertebral tiene un papel específico en la biomecánica de la columna vertebral, ya que éste va a soportar y transmitir presiones, y una de sus principales funciones va a ser soportar las separaciones entre los cuerpos intervertebrales, siendo más eficaz durante los movimientos de extensión de la columna, debido también a estar en las posiciones longitudinalmente, con la vara en la oposición de movimiento y deslizamiento hacia adelante y atrás de los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal anterior posee una doble resistencia que el longitudinal posterior. Las vértebras lumbales están caracterizadas por la apófisis transversa y espinosa y por la orientación sagital de sus apófisis, la flexión que se encuentra por vuelta de los 30 grados de cada uno. Las apófisis articulares se inscriben como las cervicales y dorsales en un círculo específico pequeño, cuyo centro se va a situar en el origen de la apófisis espinosa. La situación de este centro permitirá la rotación de las vértebras si no fuese impedido por la resistencia que opone hacia adelante del disco intervertebral correspondiente, sometido en el curso de este movimiento a esfuerzos considerados del estiramiento. La rotación axial, por consiguiente, está limitada. En la flexión, las apófisis articulares de las vértebras superior ascienden a la raquis lumbar, rectifica su curvatura. El movimiento alcanza una amplitud de 56 grados de flexión, y de extensión se producen movimientos inversos alcanzando la amplitud de hasta 35 grados. Flexión, extensión vertical. Me hago mucho.
Si se producen alteraciones o desequilibrios musculares a esta altura, las principales manifestaciones se observan como alteraciones del movimiento, pérdida de la alineación postural y alteraciones en el control neuronal. La pelvis va a ser el central postural de movimiento y esta va a ser influenciada por músculos que tiene una inserción por arriba de este. Según el estado de los músculos será el estado postural de esta pelvis. En la postura de esta pelvis se verá influenciado por la postura de la columna vertebral, generando en ella desequilibrios y alteran las curvas de la columna. Cuando se está de pie, la movilidad se desencadena a partir de la articulación coxofemoral, según el eje horizontal y transversal que pasa por el centro de la cabeza femoral. La anterioridad ilíaca es la rotación anterior del hueso ilíaco sobre la cabeza femoral. Si esta es bilateral, se provocará la anteversión de la pelvis. En la rotación posterior del hueso ilíaco sobre la cabeza femoral, si esta bilateral, se provocará la retroversión de la pelvis, y si uno de los ilíacos es la anterioridad y en otro el ilíaco es la posterioridad, provocará la torsión de la pelvis. La anterioridad va a provocar la anteversión de la pelvis. Esto nos da como consecuencia el aumento de la lordosis lumbar y la hiperextensión de la rodilla. Al realizar el test de la flexión, el tronco hacia el frente, el recurvatum de la rotación interna aumenta. La posterioridad se provoca la retroversión de la pelvis, lleva a la programación de las parejas musculares rectos anteriores del abdomen, pertenecientes a las cadenas de flexión del corto, a la isquiotibiales de las cadenas de flexión de miembro inferior. Esto nos da como consecuencia la rectitud lumbar y la flexión de rodillas al realizar el test de flexión del tronco enfrente y la flexión aumenta. Los ligamentos son estructuras uniaxiales compuestas por tejido conectivo. Estas van a dar la estabilidad en las articulaciones. Las características principales de la resistencia a la fuerza de tensión, que éstas se van a ensanchar cuando les aplicas comprensión. Los elementos de la columna lumbar a donde se hace hacia adelante hacia atrás pueden mencionarse de la siguiente manera: los ligamentos longitudinal anterior, longitudinal posterior, ligamento amarillo, ligamentos capsulares y ligamentos interespinosos y de ligamentos supraespinosos, los cuales desarrollan una función específica como la estabilidad, de acuerdo a su orientación y localización con respecto a las de vértebras con movimientos, sin olvidar que los ligamentos tendrán una mayor estabilidad de acuerdo al brazo de palanca.
La cintura pelviana va a transmitir una fuerza de peso a través de la quinta lumbar y se va a dividir en dos partes iguales, hacia las alas sacras, pasando por las espinas ciáticas, dirigiéndose hacia la cavidad cotiloidea, a través de la cabeza y el cuello femoral. Sus funciones principales van a ser el sostener el peso de la parte superior del cuerpo cuando está de pie o sentado. También transferir el peso actual del esqueleto apendicular inferior cuando se está de pie o sentado. Y va a proporcionar dosificación para los músculos de la locomoción y la postura, igual que los músculos de la pared abdominal, sintiendo las fuerzas generales por su acción. El estado constituido por los cuerpos vertebrales y por los discos, sin construcción de trípode o de sustentación. Las apófisis articulares dorsales poseen una función de tropes que en los movimientos de flexo-extensión. Las apófisis espinosas son muy oblicuas, casi verticales, fijan el raquis en la posición correspondiente a la morfológica y el sujeto sin grandes desplazamientos anteposteriores consecuentemente a la región dorsal es relativamente rígida. Las apófisis transversas palancas laterales están muy inclinadas hacia afuera y hacia atrás y están prolongadas por las costillas. La relatividad de la rigidez del conjunto vertebral y su relación con la caja torácica la caracterizar el sistema vértebro-costal. La orientación de la apófisis articulares van a determinar el movimiento de rotación que se efectúa a nivel del raquis torácico, en tanto más fáciles cuando coincidan con el centro de rotación de las vértebras con el centro del disco. Las costillas solidarias en vez de otras costillas con las vértebras y el esternón limitan este movimiento cuya amplitud va a tener razón no rebasada de la 35 grados. En el raquis dorsal va a desempeñar fundamentalmente un papel de protección del eje medular. Biomecánicamente el raquis torácico es más estable del lumbar por las estructuras óseas circundantes que son las costillas y la musculatura. La vista general va a ser los pulmones están situados en un comportamiento cerrado en la cavidad torácica o el tórax. Como tal, la caja torácica va a estar formada por las costillas de la columna vertebral torácica, situada posteriormente en el plano anterior del esternón. La parte superior va a estar por el diafragma y en la línea media va a separarlo a través de las membranas que se encuentran en el corazón, los grandes vasos y el esófago, también manteniéndose separados los dos diagonalmente entre las costillas. Elevan la parrilla costal al contraerse e incrementan el volumen de la caja torácica en sentido antero-posterior transversal, aunque se les atribuye el papel importante que es la inspiración basal. Se ha observado que también es el importante para el soporte de la parrilla costal y la participación de respiraciones forzadas. Movimientos de respiratorios. Inspiración. Expiración. Inspiración. Expiración. La expiración. Las condiciones de reposo. La aspiración es un proceso pasivo que se lleva a cabo solamente por la relajación de la musculatura inspiratoria y la recuperación elástica de los pulmones previamente distendidos en la inspiración. Solo en los recién nacidos los músculos del abdominales participan en la expiración basal. Las vértebras cervicales, cuando están en reposo en el curso de los movimientos, constituyen el trípode para las vértebras suprayacentes. Así están dispuestas y pueden desplazarse y asegurar la estabilidad de la cabeza. La porción principal de el sostén está constituida por la columna anterior de los cuerpos vertebrales, reforzada por dos columnas de la apófisis articulares. Los cuerpos vertebrales están inclinados hacia adelante y las intervertebrales, las articulaciones hacia atrás. En el conjunto componente del sistema de distribución de las presiones verticales y el sistema de engranaje, para cualquiera que sea la posición de la cabeza o el cuello.
En la flexión, el movimiento es detenido por la compresión de los discos hacia adelante y la extensión por los ligamentos amarillos e interespinosos hacia atrás. En la extensión, la amplitud del movimiento está limitado por la tensión del ligamento vertebral común anterior y por el contacto de la apófisis espinosa. En el curso de los movimientos de flexión-extensión y flexión lateral o rotación del cuerpo de la vértebra superior, se desplaza ligeramente de la corredera cóncava formada lateralmente por las articulaciones intervertebrales y constituyendo así la cara superior del cuerpo vertebral en el tipo de articulación de la silla de montar. La libertad del movimiento que se obtiene en la columna cervical se caracteriza como el segmento móvil. Rectificación cervical es la pérdida de la curvatura lordotica de la zona cervical y puede ser de origen multifaccional. Entre los encuentros con mayor frecuencia: estrés, esguinces cervicales o malos hábitos posturales. Esto es el centro de la gravedad de la cabeza se desplaza hacia adelante con la carga efectiva que tiene que soportar la musculatura. Además de las estructuras cervicales aumentarán un 100% por cada 2.5 centímetros. Esto se produce por la sobrecarga de la musculatura articular que constituye la causa de problemas mecánicos cervicales, tales como los dolores de cabeza de origen cervical. Los músculos que proveen la fuerza necesaria para el movimiento de soporte de la postura y estabilidad primaria de la región cervical inician incluyendo el recto capitis posterior mayor, el recto capitis posterior menor y el recto capitis lateral, el recto capitis anterior y el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Todos estos músculos son alimentados por las fibras motoras desde el primer nervio cervical y por las proprioceptivas del dolor por medio de un ramal comunicante del segundo nervio cervical. Los ligamentos que proveen estabilidad adicional de las espinas cervical superior, incluyendo el ligamento transverso del atlas, los ligamentos alares y los ligamentos longitudinales posterior, la membrana atlanto-occipital posterior, la membrana atlanto-occipital anterior y el ligamento nucal. Los ligamentos apical, debido a que los ligamentos de la columna cervical superior pueden ser dañados por un trauma, debilitados por enfermedades inflamatorias sistematizados o pueden estar ausentes al mal informados por razones congénitas. Se debe evaluar. Rotación de barbilla. Movimientos de cuello. El movimiento ocurre asociado con cierto grado de rotación asociada con la dirección opuesta. Esto se lleva a la rotación de la barbilla alejándose del costado de flexión lateral. Los movimientos predominantes ocurren en la superficie articular durante la flexión lateral son la rotación en plano coronal, que es envolvente, y la traslación, que es deslizante. ¿Cómo es ese? Ah. La unión del claro cráneo cervical permite la combinación de solidez de extrema movilidad entre la cabeza y la columna vertebral. Su compleja anatomía surge de la adaptación en la adquisición de la posición bípeda durante la evaluación de forma tal que el sentido de la visión puede ser de su alcance sobre todo en su espacio situado en nuestro alrededor. Como ya vimos, los movimientos se van a producir por tres planos de espacio: flexo, extensión, rotación axial y movimientos e inclinación lateral. Buenas tardes, mi nombre es Aidet Michelle Guzmán Reyes. Voy a ser su fisioterapeuta y vamos a ver la biomecánica del raquis. Rotación axial.
Posición mal sentada. En las siguientes imágenes vamos a poder observar mi modelo anatómico, el cual fue fabricado con foamy moldeable. Se hicieron cada uno de los cuartos vertebrales, así como también los discos intervertebrales que se utilizaron, poniendo las zonas cervicales, las torácicas, las lumbares, el sacro y el coxis, al igual que los huesos de la pelvis.